quiero informarles que Nelly va a sacarse. Nelly parece que no está, ¿no? Nelly, parece que se ha ido su... Este. Jordi, Fernando, ¿tienes lista tus diapositivas? Sí, doctor. ¿Puedes compartirla, por favor? Parece que Nelly se ha desconectado. Está bien, doctor. Se puede ver, doctor. Sí, sí, se visualiza. Empieza, por favor. Sí, doctor. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. En esta oportunidad, yo les voy a hablar de los síndromes bronquiales en esta parte para ser específicos de lo que vendría a ser el tema del EPOC. Bueno, hablemos primero de la definición, ¿no? De qué es el EPOC. Entendamos que el EPOC va a ser una enfermedad muy importante dentro de los síndromes bronquiales. Esto se va a dar tanto por su prevalencia como por el impacto que este va a tener, ¿no? Tanto en lo que es en la salud pública. También cabe resaltar en esta parte que esta va a ser una de la cuarta causa de muerte más frecuente, ¿no? Que se va a poder presentar en lo que es a nivel del mundo y va a tener mayor incidencia en lo que es Latinoamérica. También entendamos que esto es una enfermedad prevenible, es progresiva, es tratable, pero no va a tener una cura como tal, ¿no? El aspecto fundamental de la enfermedad es la limitación, ¿no? De lo que podemos ver el flujo aéreo y es que no es totalmente reversible, ¿no? Como ya les había mencionado. Para hablar de, para hablar de EPOC tenemos que hablar de su fisiopatología, ¿no? Esta es una imagen que nos va a ayudar a entender la fisiopatología en sí del EPOC. Para el EPOC se va a categorizar en dos grandes grupos, entre ellos sería lo que es la bronquitis crónica y lo que es el enfisema. Ambos van a tener diferente patología o diferente fisiopatología, ¿no? Cuando hablamos de la bronquitis crónica, vamos a hablar que esta va a estar dada más por todo por lo que es la presencia de la tos, que va a ser una producción de esputo abundante, esta al menos va a estar en lo que son 3 meses, ¿no? O se puede presentar en 2 años consecutivos. Va a tener un deterioro, va a ser bien marcado por lo que es la declinación progresiva, ¿no? También va a tener lo que es la limitación del flujo aéreo. La característica, al igual que el enfisema, va a ser la disnea, ¿no? Esta va a ser que se va a poder dar por lo que es la hiperinflación, que va a reducir lo que es la capacidad inspiratoria, ¿no? En cuanto a lo que es el enfisema, esta sería también de la destrucción, ¿no? De la vía aérea pequeña. Que esta va a favorecer, ¿no? A lo que es la pérdida del soporte de los acinos distales y del atrapamiento del aire, ¿no? Cuando hablamos de la fisiopatología del EPOC, tenemos que entender que estos son cambios inflamatorios que vamos a tener, ¿no? Como una respuesta inmune, ¿no? Inadecuada. También vamos a entender que va a haber la presencia de lo que es el desequilibrio. También vamos a entender que las reparaciones de los tejidos van a estar afectadas, ¿no? La interacción, como podemos ver en el gráfico, la interacción del humo del cigarro, otras toxinas o efectos ambientales, que ya lo voy a mencionar más adelante, también van a estar no relacionados con lo que es el EPOC. Bueno, hay un cuadro bien importante que nos da lo que es el Argente, que nos habla, ¿no? De los estadios del EPOC, ¿no? En los cuales los clasifican en 4 grandes grupos. Para entender eso tenemos que ver que es una insuficiencia respiratoria crónica que se da, ¿no? Por la capacidad pulmonar o la reducción de la capacidad pulmonar, ¿no? Que nosotros respiramos a nivel del ambiente del mar. En el estadio 1 nosotros vamos a poder catalogarlo como un EPOC leve, lo que es la tos crónica, ¿no? Y lo que es la producción de esputo. Esto pueden estar presentes y pueden generar que el paciente en sí no tiene noción, ¿no? De la enfermedad en el estadio 1. En el estadio 2 o en lo que es el EPOC moderado, vamos a ver que es una disnea típicamente al esfuerzo, ¿no? Que a veces va a estar presente o acompañado con lo que es la tos crónica, pero sí va a ser característico de esto lo que es la expectoración.
En el estadio 3 del EPOG que nos menciona el libro de Argente, podemos ver que no va a haber una mayor sensación de disnea, también va a haber lo que es la fatiga y que también va a haber la presentación, ¿no?, de exacerbaciones con un impacto sobre la calidad de vida del paciente, ya que este va a poder manifestar mayor síntoma, ¿no? Que en este caso sería categóricamente lo que es la disnea, que no solo va a ser a esfuerzos moderados, sino en cada accionar que el paciente va a tener, ya se va a estar presentando, ¿no?, lo que es la sensación de falta de aire. En el estadio 4, ya que es un EPOC muy severo, la calidad de vida del paciente va a estar muy comprometido porque no va a poder realizar sus actividades con normalidad, ya que la capacidad pulmonar ha disminuido, ¿no? También va a ser más evidente lo que es la presencia de tos y lo que es la producción, ¿no?, de los esputos. Como el libro también nos mencionaba que para catalogar un estadio 4, un EPOC muy severo, tenemos que ver que es la suma, ¿no?, de todos los estadios o que tienen que sentarse como que un precedente, ¿no?, para poder catalogarlo como un EPOC muy severo. Bueno, ahora vamos a la parte teológica, ¿no? Los causantes, o qué causas, Retrocede un momentito, por favor. Retrocede en tu diapositiva. doctor. Más. Eh, ya, doctor. ¿Más? Sí, retrocede tus diapositivas, por favor. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Bien, miren, adelanta, por favor. Ya, Básicamente, en lo que viene a ser el EPO, tenemos los dos grandes representantes, que lo vamos a volver a ver posteriormente también, que es la bronquitis crónica y el enfisema, ¿no? Vamos hablando ya desde aquí. Bronquitis crónica viene a ser el abotagado azul, ¿no? Y el enfisema, el soplador rosado. La bronquitis crónica se produce, como el nombre lo dice, en los bronquios, mientras que el enfisema es una alteración alveolo, del alveolo. Hay unos autores que especifican que aparte del enfisema y la bronquitis crónica, que son los abanderados del EPO, va a haber un síndrome de overlap que se llama o de sobreposición, porque también se puede mencionar dentro de este espectro al asma, la bronquiectasia y la fibrosis quística, que se van sobreponiendo. Va a haber asmas que son, o sea, clásicamente asmas, pero también va a haber cuadros de asma que están sobrepuestos con lo que viene a ser el EPO. Al siguiente, por favor. Pero lo que debemos de tener en cuenta es que no les voy a preguntar estadios, ¿no? Esta pregunta de estadios, ¿se considera EPOC severa? Esa pregunta es para el subsanatorio, pero para el examen normal no. Lo que tenemos que tener en cuenta, vean ustedes, es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y lo que se llama el índice tifeneado, ¿no? La relación entre el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y la capacidad vital forzada. ¿Cómo va variando esto para definir los estadios del EPOC severo, ¿no? Entonces, cuando ya está en un estadio 4, el paciente pues ya va a tener disnea incluso disnea de reposo, ¿no? Va a tener disnea de reposo. Continúa, por favor. Está bien, doctor. Bueno, en cuanto a lo que son las causas que desencadenan el desarrollo del EPOC, se ha clasificado en grandes grupos, ¿no? En los cuales vamos a entender que primero vamos a tener el humo del tabaco, que está catalogado como una de las causas más frecuentes. También vamos a tener, ¿no?, lo que es la contaminación de espacios interiores o exposiciones laborales, ¿no? En esto podremos entender, por ejemplo, las partículas de polvo, la exposición al sílice, a los humos, a los vapores, también, ¿no?, a los gases que van a estar producidos por combustión de artefactos, ya que los pacientes, al estar comprometidos en este ambiente de biomasa, van a desarrollar, ¿no?, a largo tiempo lo que es el EPOC. Pero no nos olvidemos que también se puede desencadenar por factores genéticos, ¿no? En este caso, estaríamos hablando necesariamente de lo que es el déficit hereditario, ¿no?, de la antitripsina alfa 1, ¿no? También vamos a tener lo que son las alteraciones en el crecimiento del desarrollo pulmonar, que no va a ser el adecuado. También está catalogado en ¿no?, lo que es el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas, ¿no?
Pero como ya lo mencionó en el cuadro de Argente también, uno de los más frecuentes siempre va a ser la exposición al humo del tabaco, ¿no? Su siguiente ya sería la exposición laboral que va a presentar el paciente. Bueno, este es un esquema gráfico que nos va a ayudar, ¿no? Como el doctor ya lo había mencionado, son dos grandes grupos, ¿no? En los cuales se habla para ver lo que son las superposiciones, ¿no? De los procesos patológicos que caracterizan al EPOC. Entre estos, como ya lo había dicho, tenemos lo que es la bronquitis crónica y también tenemos al enfisema. Pero también entendamos que se excluye al asma bronquial, que también estaría mencionado en ese grupo, pero lo excluyen, ¿no? Porque la forma crónica persistente recién puede evolucionar, ¿no? A lo que sería una obstrucción irreversible y comportarse como un EPOC, pero si no, pero en los grandes grupos catalogados para hablar de EPOC estaría el enfisema y la bronquitis crónica. Pero no olvidemos que el asma puede ser, ¿no? Pero ya en su forma crónica persistente. Bueno, para hablar de el EPOC vamos a hablar de dos grandes grupos. Entonces vamos a empezar por lo que es la fisiopatología del enfisema, ¿no? Que como entendamos, esto va a ser la destrucción de las paredes alveolares, ¿no? Esto va a ser subsecuente a una irritación más una infección crónica, ¿no? El área del alveolo capilar va a disminuir su tamaño continuamente y esto va a hacer que se produzca un aumento, ¿no? Del espacio muerto y de y la difusión deficiente de oxígeno, ¿no? Lo que va a catalogarse en lo que es una hipoxemia. Al haber una hipoxemia se va a presentar, ¿no? En las etapas tardías, la eliminación del CO2 también va a disminuir y se va a presentar, ¿no? Lo que es la famosa hipercapnia y lo que es la acidosis respiratoria, lo que nos podría dar una alteración, ¿no? De lo que es el intercambio gaseoso. Esto va a hacer que se continúe con va a continuar deteriorándose lo que es el lecho capilar, que este va a empezar a reducirse, lo que va a hacer que el flujo de la sangre pulmonar se incremente y por ende tendríamos, ¿no? Lo que son la complicación, que sería la insuficiencia cardíaca del lado derecho, ¿no? Pero eso podría darnos lo que es una congestión, un edema postural y una distensión también, ¿no? Pero podríamos estar hablando de lo que es la fisiopatología del enfisema y de lo que va a producir subsecuentemente. En cuanto a lo que es la bronquitis crónica, ya también vamos a tener que el flujo aéreo va a estar limitado por una obstrucción intrínseca de la vía aérea, ¿no? Esto lo que nos va a producir va a ser una pérdida de la fuerza de la retracción pulmonar, lo que va a desencadenar, ¿no? Lo que es la inflamación y por ende la fibrosis de las pequeñas vías aéreas, en lo que vamos a tener lo que es la hipertrofia, ¿no? Y la hipersecreción granular. Es por eso que va a haber mucha expectoración también. Y lo que va a hacer que se genere, ¿no? Una constricción del músculo liso. Como podemos ver aquí en el gráfico, ya la comprensión del árbol bronquial facilita, ¿no? Que es un colapso aspiratorio de la vía aérea y por ende lo que es el vaciamiento pulmonar. Al producirse esto, el flujo respiratorio máximo se agota con un esfuerzo mínimo, ¿no? Como podemos ver aquí. Y por ende el pulmón no alcanza entonces la posición de reposo basal. Por ahí estaríamos hablando de lo que es una bronquitis crónica. Bueno, ahora vamos a hablar, este es un cuadro que el doctor nos envió un artículo en lo cual podemos ver, ¿no? Lo que son las diferencias destacables, lo que es entre el EPOC y asma, ¿no? En cuanto al EPOC, vamos a tener que en su edad de comienzo, el EPOC se puede ver, ¿no? En la edad media de la vida. En el asma, la diferencia principal sería que, ¿no? Que el asma comienza generalmente en edades tempranas, ¿no? En cuanto a los síntomas, en el EPOC son lentamente progresivos, como ya lo habíamos mencionado, en cuanto a lo que es a la tos y también a lo que es la expectoración, ¿no? Y por ende lo que es la disnea, pero estos se van a presentar por sus estadios. La diferencia con el asma sería que estos van a variar, ¿no? De día a día, también van a variar periódicamente, ¿no? A través de las horas, ¿no? Y van a tener lo que es la ausencia de síntomas. En las características principales de la presentación, como yo le había dicho, vamos a tener, por ejemplo, lo que siempre hay, ¿no? La exposición de vida laboral que se puede generar en el EPOC, como ya les había dicho, algunos pacientes que pueden ser expuestos, ¿no? A las minas de sílice o ser expuestos a biomasa por una larga data. En cuanto al asma, esta puede fumar o no, no va a empeorar, ¿no? No va a desencadenar más episodios de lo que sería la disnea. En el EPOC, como punto importante a resaltar, podemos ver que la disnea se va a dar durante todo el esfuerzo de actividad, ¿no? Los procesos asmáticos son durante las crisis más episódicas, ¿no? En las crisis o episodios, ¿no? Que se presenta esto. Los síntomas nocturnos no presentan, ¿no? El EPOC, ¿no? A menos que evolucionen en casos muy severos o de estadio 4, como ya lo habíamos mencionado, pero en caso del asma sí empeora, ¿no? Y aparece en la noche también o temprano en la mañana, no tiene un horario fijo, ¿no? En la historia, perdón. En la historia familiar podemos ver que los antecedentes, ¿no? El tabaquismo en la familia puede, ¿no?
generarse como un antecedente. En esto más sería lo genético, como ya les había mencionado, ¿no? De la antitripsina alfa 1, ¿no? Y en el asma, probablemente, si hay antecedentes de asma, ¿no? El cuanto a las alergias, alergias o rinitis de contaminantes, no necesariamente no se van a producir en lo que es el EPOC, pero en el asma estos sí van a estar frecuentes, ¿no? Y en lo cuanto a lo que son los eczemas y las urticarias, no necesariamente van a presentarse en el EPOC, pero sí estos van a ser característicos, ¿no? De lo que es el asma, ya que van a ser de manera frecuente. Y podemos entender que el EPOC es irreversible, ¿no? Y el asma siempre va a ser reversible. Bueno, eso sería todo, doctor. Gracias. Bien, Rani, muchas gracias. Vamos a tener también la revisión de manera específica de bronquitis crónica, enfisema y asma. Ya, es las 11, por favor, pongan... Nelly, ¿tienes tu diapositiva? Nelly. Bueno, no está Nelly. Sí, doctor, voy a presentar. Estaba Ya, presenta tus diapositivas, Nelly. Ponga presente, por favor, en listo. Comparte tus diapositivas, por favor, Nelly. Doctor, tenía una consultita. Doctor, una tos, o sea, por EPOC, ¿qué tipo de tos sería? ¿Si sería crónica o aguda? A ver, ¿qué implica EPOC? ¿Qué implica el acrónimo? E de enfermedad, P pulmonar, O obstructiva, Doctor, C era para mi crónica. compañero. Por ende, la tos es un problema crónico. Y todo el espectro que nos habla de POC, bronquitis crónica, enfisema es una patología crónica, el asma es una patología crónica. Entonces, los pacientes con EPOC, que es una buena pregunta, usualmente son tosedores crónicos, ¿no? Tienen tos de larga data, dependiendo de la patología. Si es bronquitis crónica, tienen tos, pues 2, 3 meses, después tienen un periodo de descanso, otra vez 2 o 3 meses. Si es un enfisema, tienen tos todo el momento. Si es un asma, su tos no es continua, pero va a mantener ciclos de tos, ¿no? Usualmente son tosedores continuos. Muy bien, Nelly, pon por favor tus diapositivas de bronquitis aguda. Nelly, te estamos esperando. Nelly, no te escuchamos. Nelly, no se te escucha. ¿Alguien me escucha, Nelly? No, doctor. Me parece que tiene problemas de audio. Bien, a ver si le pasan la voz a Nelly que no se le está escuchando. Bien, miren. A ver, mire, el problema de la bronquitis aguda, como el nombre lo dice, son procesos agudos. ¿Eh? Son procesos agudos. Y en el 90% de casos es debido a infecciones víricas. Por eso, usualmente las bronquitis agudas no se tratan. No se tratan. ¿Mm? Nelly, ¿se te escucha? ¿Estás ahí? Compañero, ¿me escucha? Sí, pero tienes eco. Tienes eco. Ya, creo que sí. Ya. Bueno,
me toca hablar sobre el silbo de las vías aéreas inferiores. Bueno, va a ser el conjunto, ¿no? Conjunto de signos, bueno, síntomas, ¿no? Que van a afectar lo que son, ¿no? Las vías respiratorias por debajo de la laringe. Entonces estaremos hablando, ¿no? La tráquea, bronquio, bronquiolos y, bueno, y el pulmón. Entonces las causas más comunes que vamos a tener, lo que son las vías inferiores, va a ser, ¿no? Las afecciones virales, infecciones bacterianas, alergias y problemas ambientales. Ya. Los trastornos que forman parte de las áreas inferiores, vamos a tener, ¿no? El asma bronquial. Solo voy a nombrar al doctor porque si ya lo han desarrollado. Asma, vamos a tener 10 síntomas. 10 enfermedades. Tenemos asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, bronquiolitis, bronquiectasia, neumonía, tuberculosis pulmonar, fibrosis pulmonar y síndrome de aspiración. Bronquitis aguda. Bueno, la bronquitis va a ser, ¿no? La inflamación transitoria del tracto traqueobronquial. Esta es básicamente autolimitada. Ahora, otro concepto es la inflamación del revestimiento bronquial. Esta va a estar, ¿no? Específicamente, ¿no? En los bronquios, lo que va a ocasionar es, ¿no? La irritación, inflamación, el aumento, ¿no? De la producción de moco. Y bueno, ¿cómo se va a manifestar? Bueno, va a darse, ¿no? La inflamación de los bronquios, sin evidencia, ¿no? Bueno, es la inflamación de los bronquios, pero aquí no, o sea, se presenta en personas que no tienen neumonía ni EPO. Ya. Con respecto a la epidemiología, bueno, va a afectar básicamente al 5% de la población adulta, va a tener mayor incidencia en los meses de invierno, ¿no? Con respecto a la etiología, vamos a tener agentes virales, bacterianas. Agentes virales se va a darse, básicamente, ¿no? Va a afectar en un 95% y tenemos el virus de la influenza, adenovirus y rinovirus. Otro es las bacterias que van a, ¿no? Se va a dar en 10% de los casos, que son los más comunes, ¿no? Tenemos a Mycoplasma pneumoniae, clamidia, pneumoniae, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae. Y tenemos otros, por inhalación de tóxicos, tabaquismo, contaminación ambiental, antecedentes de asma, alérgenos y, bueno, también reflujos gastroesofágicos. Manifestación clínica se va a dar de 1 a 3 semanas, ¿ya? Y bueno, los síntomas frecuentes va a ser, ¿no? Tos persistente, producción de esputo, que puede ser claro o amarillento, ¿no? También presentar fiebre, estornudos, dolor de garganta, dolores musculares, dolor en el centro del pecho al toser y también dolor de espalda. Tos seca al principio, esto se va a dar de 2 a 4 días. También presentar posterior, una tos húmeda que va a tener una expectoración escasa y abundante. ¿Ya? Cuando se va a presentar una infección bacteriana, esta expectoración va a ser muy purulenta, va a ser también más abundante. Durante la exploración física. Retrocede, por favor, un ratito, Nelly, retrocede. Bien, entonces tenemos la bronquitis aguda. ¿Qué es bronquitis? Inflamación aguda de los bronquios, lo dice no. ¿Cuál es la causa más frecuente? Infecciones virales. Todos nosotros hemos tenido gripe. Usualmente las bronquitis agudas inician como gripes, ¿no? Todos hemos tenido gripe. Ahora, recuerden, el síntoma principal es tos, ¿no? Por eso la bronquitis aguda va de 1 a 3 semanas, porque recuerden que la tos aguda va de 1 a 3 semanas.
¿no es cierto? Tos aguda de 1 a 3 semanas. Entonces, bronquitis aguda de 1 a 3 semanas. Es muy parecido a la gripe, por eso vamos a tener dolores musculares, dolores en la espalda, ¿no? Dolor de garganta. ¿Por qué? Porque es parecido a la gripe, ¿no? Y vean, tiene estornudos. ¿Por qué estornudos? Porque nuevamente, sí, en 90% de los casos es causado por virus, ¿no? Inicia como una gripe que después va a presentar sintomatología a nivel vía respiratoria inferior, ¿no? Y continúa, por favor, Lili. Bueno, en la exploración física, en la en la bronquitis aguda, en la inspección, la frecuencia respiratoria va a ser aumentada. Bueno, va a presentar, bueno, tos persistente y productiva, ¿no? En la palpación, la expansión torácica va a ser normal, el incremento vocal normal. Bueno, hay posible vibración torácica y aumentada. En la percusión va a ser normal o ligeramente normal y bueno, a ver, tengo que presentar hiperresonancia. En la auscultación va a haber sibilancias, esto al inhalar, también va a presentar roncus, bueno, ¿no? Por la mucosidad. Tengo que presentar estertores finos, esto al momento de inhalar. La fisiopatología, bueno, la bronquitis aguda va a ser, bueno, es una inflamación, ¿no? Que afecta a las vías respiratorias de calibre grande y mediano, ¿no? Entonces, va a ser provocado, ¿no? Por las infecciones virales, básicamente. El proceso inflamatorio va a iniciar de aumento de flujo sanguíneo y actividad celular en los bronquios afectados. ¿Ya? Entonces, esto va a resultar en una mayor captación de 18 F-fluorodexoglucosa, bueno, observada mediante la tomografía por emisión de citral. Ahora, la inflamación bronquial va a ser provocado por infecciones virales, ¿no? Por alérgenos, por contaminantes, ¿no? Más comunes. Lo que es la inflamación de la pared bronquial, lo que va a provocar, ¿no? El engrosamiento de la mucosa, ¿no? Del epitelio, y también va a ocasionar, o va a provocar, ¿no? La descamación de las células epiteliales. También va a haber denudación de la membrana basal. Bueno, diagnóstico. Vamos a tener pulsioximetría, radiografía de tórax y el otro es por PCR. Bueno, en la pulsioximetría vamos a valorar y controlar, ¿no? El nivel de saturación de oxígeno. Ahora, en la radiografía de tórax vamos a apreciar, ¿no? El engrosamiento de las paredes bronquiales. Ahora, lo que debemos tomar en cuenta es que en pacientes, ¿no? De edad avanzada, para hacer un descarte, ¿no? Para descartar neumonía, se debe realizar una radiografía de tórax si el paciente, ¿no? Tiene frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, si la frecuencia respiratoria es mayor a 24 y la temperatura mayor a 38. Esto solo para descartar neumonía. A ver, Nelly, ¿puedes retroceder, por favor? Bien, entonces, en el diagnóstico, pues, es mandatorio la radiografía. Usualmente en bronquitis aguda la radiografía no encuentra mayores alteraciones. A lo sumo podría, pues, haber un aumento de la trama intersticial, pero más no. ¿No? ¿Por qué? Porque nuevamente es un problema viral. Ahora, ¿cómo lo diferencio de la neumonía? En que la neumonía va a producir síntomas de condensación. Síntomas de condensación, va a haber ¿qué va a haber en la bronquitis aguda? Va a haber hasta cierto punto un atrapamiento de aire y en la en la inspección, palpación, percusión y ocultación vamos a encontrar sibilantes y quizá un poquito de aumento de la
vibraciones a la percusión, pero todo lo demás está normal. Todo lo contrario, pues en una neumonía, ¿no? Vamos a encontrar aumento de vibraciones vocales, matidez, ausencia o crépitos de murmullo vesicular. Entonces, todo eso es para diferenciar. Bronquitis aguda, usualmente la radiografía está limpia, usualmente, ¿ya? A lo sumo habrá un engrosamiento o un momento de la trama vascular. Continúa, por favor, Nelly. Procalcitonina, PCR. Bueno, esto para, ¿no? Si el paciente presenta una fiebre elevada, ¿no? Si hay una sospecha por infección bacteriana, solo en ese caso, ¿no? Se le hace esta prueba. Para la prevención, lo que se debe realizar, ¿no? Lavado de manos y uso de barbijo adecuado y también, ¿no? Evitar a exponerse, ¿no? A cambios de temperatura brusco y también, ¿no? Lo que es ponerse la vacuna contra la influenza. Bien, gracias, Nelly. Recuerden ustedes que la procalcitonina es un marcador de infección bacteriana, ¿no? Si yo pido procalcitonina y está negativo o no hay incremento, es una infección viral, ¿no? Pero si yo pido procalcitonina y está aumentada, eso es una infección bacteriana, por ende tengo que empezar a utilizar antibióticos. Bien, gracias, Neti. Quedamos aquí, por favor. El día miércoles hacemos las clases normalmente. Este miércoles no va a haber pasito para que se concentren en el examen que vamos a tomar el día sábado. Vuelvo a repetir, para el sábado. Cabello recogido. Quiero ver las orejas. Nada de elementos celulares, relojes electrónicos en vuestro poder, todo en su mochila hacia adelante. Lo único que tiene que tener en vuestro poder es lápiz, borrador, tarjador. Los codos o los brazos tienen que estar denudados desde la muñeca hasta los codos. Entonces, gracias, doctores, por esta presencia. Nos vemos el día miércoles. Vuelvo a indicar, no vamos a tomar pasitos para que puedan estudiar. Paul, escuchamos, Paul. Doctor, sobre bronquitis aguda, o sea, las primeras manifestaciones serían fiebre, tos seca y Dolor de garganta, sibilancias y roncos, doctor. estornudos, dolor de garganta, las primeras, tos seca. Tos seca. Sí. Y en la inspección, pues, vamos a encontrar sibilancias y ronco. Posteriormente, en la medida que la tos se va volviendo productiva, podemos encontrar subcrépitos. ¿Qué nos dice el subcrépito? Presencia de secreciones en el bronquio. ¿Ya? Listo, doctores. Entonces nos vemos el día miércoles. ¿Alguna otra pregunta más? Bien, entonces que descansen ustedes. Nos vemos el día miércoles. No va a haber pasito. Hasta el miércoles. Buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor.